Miren, hermanos, ahora Jesús continúa describiendo aquel siervo que escogió la opción de ser infiel. Fíjese lo que dice versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse. Escucha, hermanos, este siervo tomó una decisión bien calculada y premeditada en su corazón. Ahora, para que el señor de la casa le pudiera confiar el cuidado y las responsabilidades de su casa como mayordomo, debería ser una persona muy astuta, de confianza, ¿que no? ¿Usted dejaría a un irresponsable, borracho, golpeador, violento en su negocio o en su casa? No lo va a poner. Esta persona, escucha, hermanos, sabía esconder la maldad que había en su corazón. Por eso el hombre dice que más engañoso que todas las cosas es el corazón. Este hombre pensaba que podía ser quizás un buen mayordomo y aparentó en cierta forma. Escucha, hermano, aparentó santidad, aparentó justicia, aparentó muchas cosas para que pudieran confiar en él, ¿que no? ¿O usted dejaría a la persona que fuera borracha, que comenzara a golpear a sus trabajadores? Usted no deja a nadie así. Escuchen, aparentaba. Este malo mayordomo, hermano, no solo deshonró a su señor, pero también despreció su bondad, su gracia, su confianza. Se exaltó a sí mismo por arriba de su señor. Comenzó a usar libertinaje en la casa de su señor, que estaba bien ordenada. Y la segunda opción que escogió este siervo de ser infiel no fue simplemente una decisión necia y tonta, sino que fue malvada. Fue malvada. Este siervo abusó del poder que se le otorgó, aprovechó la oportunidad para él mismo tomar ventaja. Y note, hermanos, que este mayordomo infiel no era ignorante. Él conocía la voluntad de su señor. Él la conocía. Él sabía lo que tenía que haber hecho. Él creía diciendo: mi señor tarda en venir. Entonces dijo, cuando dijo esas cosas, dijo: pues ahora me voy a dar la vida loca. Comenzó a vivir su momento ilusionado de que tenía mucho tiempo para disfrutar su pecado antes de que su señor regresara. Escucha, hermanos, sus actitudes cambiaron por completo. Este hombre mostró realmente su verdadero carácter ante la ausencia de su señor. Este siervo era injusto porque no había motivos para justificar sus actos. Era un hombre violento. Comenzó a golpear a los que servían, a los hombres y las mujeres. Óigame. Era un hombre derrochador. En vez de administrar los recursos de su señor, comenzó a mal usarlos indebidamente. Comiendo, agarrando todo, bebiendo y emborrachándose. Óigame. Muchas personas, hermanos, tienen la misma actitud de este siervo infiel. Y viven bajo la misma alusión o ilusión de que su Señor tardará. Y creen mucha gente que tendrán mucho tiempo suficiente para hacer lo que quieran, pensando en que tienen mucho tiempo antes de que venga su Señor. Y se la pasan haciendo barbaridades en el mundo. Ellos creen que van a tener el tiempo suficiente para pedir quizás perdón o para poder arreglar su vida. Oh, hermanos, la cosa es el factor sorpresa, que no sabes cuándo tu Señor va a venir. Escuchen, hermanos, esta clase de razonamiento no solamente es tonto e irracional, porque nadie sabe cuándo va a morir uno o regrese su Señor. Y dice la palabra, escuchen el versículo 46. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe,
y le castigará duramente y le pondrá con los infieles o con los incrédulos. Escucha, hermanos, en este versículo Jesús pronunció una de las condenaciones más duras que se hayan registrado en el Nuevo Testamento. Las palabras castigaré duramente en el griego se traduce como desmembrar. Escuche, desmembrar. O sea, en otras palabras, cortar el cuerpo en pedazos. Este duro castigo, hermanos, por ser infiel, refuerza la verdad de por qué el hombre debe de temer a Dios. Debe de temer a su ira. Debe de temer a su justo juicio que Él tiene. Escucha, hermanos, ser cortados en parte refleja un castigo extremo. Yo cuando escucho estas palabras, cuando la gente allá en México que cortaron a la persona, digo, wow, qué hombres tan más malos, ¿no? O que lo cortaron ahí, le cortaron la cabeza. Usted dice, wow, qué horror. Hermanos, no es un juego. Nosotros no estamos jugando a la iglesita, que venimos, nos sentamos, nos vamos y ya. No, hermanos, el usted escuchar la palabra de Dios contrae una responsabilidad. Contrae una responsabilidad. Miren, hermanos, y aunque no es algo literal, es algo simbólico, es apropiado para alguien que no es leal a su Señor. Escuchen, los tiempos del Señor a través de la historia se han registrado que la opción de un amo en aquel entonces para castigar a un siervo que podría ser cortado en dos pedazos o en pedazos era para un esclavo que robara plata. ¿Sabe lo que le hacían al siervo? Le cortaban las manos y se la colgaban en el cuello para que otros siervos miraran lo que le iba a costar si llegaran a robar a su señor, a su amo. Ese era el castigo de aquel entonces, hermanos. Y miren, hermanos, con esto en mente, de cómo el Señor castigará duramente, se debe de quitar la idea de muchas personas que tienen y miran a un Dios de amor, a un Dios solo de amor. No lo miran a un Dios de justicia, que Él va a derramar su ira justa sobre aquellos. Hay mucha gente que nomás mira a Dios. ¿Cómo es posible que Dios, un Dios de amor, vaya a hacer tal cosa? Oh, hermanos, esos argumentos se deben de caer en nosotros o en cualquier persona que piensa que Dios no va a traer el castigo, su ira. Mucha gente, hermanos, se refugian en la idea de que Dios es amor. Pero no es así, hermanos. En su segunda venida, Dios va a demostrar su ira y castigará a aquellos que fueron mayordomos, siervos infieles de todas las cosas que Dios les otorgó bondadosamente a través de su creación. Pero especialmente, hermanos, y aquellos que rechazaron a Cristo como su Señor, que no vivieron en obediencia a su palabra y en santidad. Y recuerda, hermanos, que en esta historia, independientemente si tú eres infiel o eres fiel, Jesús o esta persona seguía siendo su amo, seguía siendo su Señor. Ahora, en el siguiente versículo, hermanos, Jesús, aparte del siervo infiel, añadió a otros dos tipos de siervos infieles. Escuche bien, no nomás habló del siervo infiel que sabía mucho, que sabía toda su voluntad, pero Jesús añade a alguien más aquí. Y luego dice en el versículo 47, dice, aquel siervo, está hablando de otro, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Aquel va a recibir un castigo duro. Este va a recibir muchos azotes. Jesús, escucha, hermanos, Jesús enseñó que habrá diferentes niveles de castigos en el infierno sobre aquellos que conocieron su voluntad
y no lo hicieron. Ahora, el segundo fue un siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no fue perseverante, sino distraído, no usó los recursos de su amo, no le importó su voluntad. Por consecuencia, no la obedeció y como resultado no estaba preparado, hermanos, para el regreso de su amo. Y a diferencia del primer siervo infiel, que fue muy atrevido, quien recibió el castigo más severo de ser cortado en pedazos, este segundo mencionado aquí solo recibirá un castigo menor de muchos azotes. Ahora Jesús menciona a un tercer siervo infiel. En el versículo 48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y hermanos, este es un siervo que no conocía la voluntad de su Señor. Pero ni aun su ignorancia lo exoneró del juicio, ya que él hizo cosas dignas de azotes. O sea, no hay excusa. No hay. Usted sepa mucho, sepa poco y no la hace, o no sepa nada. Dice que va a recibir un azote y lleva un grado menor. Lleva un grado menor. Miren, hermanos, las palabras finales del Señor nos dan la base para los grados de castigo en el infierno. Mientras que una persona esté más expuesta a la palabra de Dios, a conocer la verdad, entre más conozca su voluntad, le resulta más peligroso rechazarla, porque las consecuencias son más graves. El conocer más la voluntad de Dios lo hace más responsable que el que conoce poco o nada. Escuchen, hermanos, el grado de castigo para los incrédulos está directamente relacionado con su conocimiento de la verdad. Mire, hermanos, amigos, si usted nos visita hoy, usted no sabe cómo nos alegra que usted venga a la casa del Señor. Nos alegra. Nosotros oramos para que el Señor añada a la iglesia a los que debían de ser salvos. Yo cuando lo veo a usted y digo, me alegro. Yo no me pongo, ay, qué problema esta gente que viene. No, yo me alegro, yo me gozo. Oramos por ello, para que usted pueda venir y a escuchar la palabra de Dios. Yo siempre he creído que el que escucha la palabra de Dios está más cerca a ser salvo que el que no escucha. Porque la palabra de Dios dice que el oír la palabra de Dios produce una fe para que pueda responder al llamado de Dios. Pero también, amigo, amiga, el escuchar la palabra de Dios, el estar tú expuesto a conocer la voluntad de Dios, contrae responsabilidad. Contrae, hermanos. Y por ese conocimiento Dios te va a juzgar si fuiste fiel o infiel.